estamos hablando de vida y enseñanza de Jesucristo, clase 4 y 5. Nacimiento e infancia de Jesús. ¿Tan rápido ya clase 4? ¿Okay? Vimos en el curso pasado muchísimo enfoque en cuanto a lo que es la cristología y la cuestión espiritual de la encarnación y la deidad de Cristo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poco los acontecimientos de la historia, de los eventos que vivió Jesús. Y voy a acentuar en uno y otro que es importante, ¿sí? Hay 400 años de silencio. O sea, por 400 años Dios no había hablado al pueblo judío. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ajá, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de repente se aparece un ángel que trae un mensaje. Los cielos se abren y empieza un sacudimiento espiritual. Hay 70 años de exilio babilónico y el pueblo judío empieza a regresar lentamente a esa región bajo el imperio romano, pero antes bajo la cultura griega. Y en ese tiempo se reedifica el templo de los judíos, ¿de acuerdo? Hay una reedificación parcial del templo. En ese momento hay un precursor, el precursor es Juan el Bautista. Y Primo de Jesús. Y entonces, en Lucas 1:13, nosotros podemos ver que se le aparece el ángel a Zacarías y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra. ¿Okay? Aquí nosotros empezamos a ver una visitación angélica, o sea, los cielos empiezan a abrir. Y entonces, el primero es este tipo que recibe un ángel, ¿no? Ok, hay un mensaje angélico con un sacerdote, recibe una visitación, una palabra profética, y en ese lapso de tiempo no había manifestaciones, no había una visitación, pero ahora viene una palabra acerca de un milagro que va a ocurrir. Y entonces el tiempo cambia. La Biblia habla de que Dios envió a su Hijo en el tiempo oportuno. Y cuando vino el tiempo de Dios, ¿lo han leído eso? Cuando vino el tiempo de Dios, la palabra tiempo allí es cronos. Cronos habla del tiempo programado de Dios, ¿de acuerdo? Pero en el tiempo programado de Dios viene el kairos. El kairos ocurre cuando el Hijo de Dios se encarna. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo. El kairos me habla del tiempo de Dios en medio de los seres humanos, de una visitación. ¿Ok? Dios envía a su ángel y entonces allí Dios empieza a manifestarse. Le voy a poner la presentación. Kairos, el pueblo de Dios. Cronos, el pueblo de los hombres. Cronos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos, más grande es que él. Ok, entonces venía el precursor del ministerio de Cristo, que era ¿quién? Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista terminaba una época. O sea, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Y entonces hay una profecía sobre de Juan el Bautista y dice: tú, niño profeta del Altísimo, así serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y entonces aquí vemos al precursor. Jesús viene y entonces envía el Padre un precursor que es Juan el Bautista. Él vino en el espíritu y en el poder de Elías. En el espíritu y en el poder de Elías, ¿de acuerdo? No sé si tú has leído allá el libro de los Reyes y Crónicas. Ahí vienen las historias de Elías. Y Elías se vestía de cierta forma. Era un hombre que se ponía una piel de camello y tenía un cinturón así medio raro, ¿no? Y entonces
cuando el rey Acab lo anda buscando, si no mal me equivoco, y aparece Elías, el que lo ve le va a avisar a Acab, y entonces Acab le dice, ¿cómo venía vestido el cuate? Y le dice, traía un traje de camello. Dice, es Elías. Ahora viene Juan el Bautista y viene vestido igual. Él representaba el término de la ley y los profetas, que algunos le llaman una dispensación, ¿okay? Y empezaba algo nuevo, ¿okay? Bien, él era el precursor. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios, más grande es que él. ¿Por qué? Porque tú y yo nacemos en otra dispensación. Tú y yo fuimos colocados en un nivel y en una posición mayor en jerarquía y en herencia. Ok, todos los que están antes de Cristo, escucha esto, no nacieron de nuevo, pero tú sí. Todos esos que vinieron antes de Cristo, ¿sí?, descendieron allá abajo, se dice que al seno de Abraham, y esperaban la redención de Israel. ¿Ok? Pero tú y yo nacimos en otra época, en donde ahora renacemos en la justicia de Dios, y tú y yo somos hechos herederos y tenemos una nueva naturaleza. Somos colocados en una nueva posición a nivel espiritual. Nosotros somos privilegiados. ¿Ok? Bien, Juan el Bautista vino y fue un profeta. Él confesó y no negó, yo no soy el Cristo, sino que le preguntaron entonces, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? Y él dijo, no. Le dijeron, pues entonces, ¿tú quién eres? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Era una voz profética para preparar el corazón del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, dentro del contexto de este nacimiento sobrenatural, porque la mamá de Juan el Bautista era estéril y no podía tener hijos, ¿ok?, nosotros vemos que se repite uno de los milagros que está en el Antiguo Testamento. Sara y Rebeca no podían tener hijos, y Dios llega en una visitación y trae una descendencia para que la línea del Mesías se perpetúe. Y entonces hace un milagro, y en el caso de Abraham, pues sale Isaac, ¿no? Y en el caso de la otra sale Jacob y Esaú, ¿no? Ok. Pero en este caso, Juan el Bautista viene a través de una situación en la que se necesita un milagro de una mujer que estaba en el mismo punto de esterilidad y su edad era avanzada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un milagro similar al que se da con estos patriarcas. Pero en el caso del nacimiento de Jesús es lo contrario. Es una mujer virgen y fértil que no tiene contacto con un hombre, y entonces va a recibir al Hijo de Dios en su vientre. Es el caso contrario, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se le presenta un ángel a María. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y María se turbó. La palabra salve es un saludo. Es como decir, hola, oye, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que estás aquí. ¿Te imaginas que de repente llegas a tu recámara y de repente ahí hay un mega ángel y de repente te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? En ese momento tú a lo mejor dices, ay, no manches, ¿qué es esto? Ahorita te ríes, ¿no? Me recuerdo del apóstol Raúl Ávila de Venezuela, que empezó a recibir visitas angélicas, y dice que un día estaba en su sala, ¿no? Y estaba solito y todo, y dice que se le ocurrió ir por algo a la cocina, regresó a la sala y empezó a sentir una presencia impresionante de un ángel, y dice que salió corriendo. Era tan formidable y fuerte la presencia que no pudo estar allí, y le tuvo que pedir perdón a Dios y entender que nosotros no estamos acostumbrados a eso. Daniel, cuando recibe una visita de un ángel, dice que cae postrado en el piso, ¡pum!, de la presencia tan formidable del ángel. Yo recuerdo algunas visitas de ángeles en las que yo cuando empezaba a recibir esas visitaciones, yo me echaba a correr. Empezaba a sentir una presencia de Dios impresionante, y sentía la presencia de alguien aquí, y yo salía corriendo. Yo decía, ¿qué es esto?
En Cristo para las Naciones, cuando estuve remodelando el hotel, en una de las noches me prestaron, cuando yo estuve allá, la suite de los líderes, y ahí me metieron, y ahí estaba yo de día y de noche decorando y construyendo y todas esas cosas, y en la noche yo sentía que había alguien allí cuidando. Allí estaba y no podía cerrar los ojos. Yo sabía que había alguien allí, pero no era malo, era alguien que estaba allí. Y yo lo sentía, me movía y yo lo sentía. Yo decía, ay, no manches. Ok, viene el ángel y entonces le dice a María, tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor, ¿no? Hágase conforme a tu palabra. ¿Cuántos han leído eso? Porque te sabes las historias, ¿no? Yo te voy llevando en la historia. Pero aquí, cuando he dado algunas enseñanzas en cuanto a la fe, hay una diferencia entre Zacarías y María. Porque Zacarías tiene una duda y entonces le dice al ángel, si ve mis condiciones, o sea, ya ni Viagra, ¿no? O sea, ya estamos amolados, mi esposa y yo, ¿no? No se puede. Entonces lo ubicó en una cuestión de imposibilidad. Y María le dice, ¿cómo va a ser eso? O yo lo creo, pero dime cómo. Entonces el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios, pero María dice esto, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra hágase y conforme es, sea creado o sea manifestado conforme a la palabra que tú dijiste. O sea, venga a existir conforme a la declaración que tú declaraste. Es una palabra extraordinaria de fe. O sea, el ángel le dijo, vas a concebir en tu vientre ahora. Y ella dice, ahora que se conciba, como tú dijiste. Es una declaración de una mujer de fe. Y entonces se encarna el Hijo de Dios. Y era chiquita, ¿verdad? Era chiquita, se dice que era una adolescente. ¿Okay? Hay diferentes posiciones. El Espíritu Santo vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María fue distinguida por esta situación, ¿de acuerdo? Pero quiero acentuar que ella aquí expresa que necesitaba de Dios como Salvador, porque se ha desviado esta situación y se ha dado una deidad a María, incluso para salvar, ¿no? Pero la Biblia ubica que María expresa que ella necesitaba de Dios para salvarse también. Incluso ella fue llena del Espíritu Santo cuando estaba con los 120. Entonces tenemos que ubicar estos detalles en cuanto a la historia para que tú sepas esto, ¿no? Ok. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que me será el Señor de Israel. Jesús cumplió profecías. Les dejé algunas profecías de tarea para que ustedes estudiaran algunas de ellas y me las escribieran. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, hay un titipuchal de profecías. Sí. Y Jesús fue cumpliendo cada una de esas profecías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí en este caso se trataba de que naciera en Belén. Y él nació en Belén. La palabra Belén, si no me equivoco, significa casa de pan. Jesús es el pan de vida, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos una correlación impresionante. Terminó Jesús estas parábolas y se fue de ahí y vino a su tierra. ¿A qué tierra? A Nazaret, porque después de que nació en Belén se fue a vivir a Nazaret, ¿no? Y entonces ahí también se cumple una palabra profética de Jesús, ¿no? Que él sería llamado Nazareno, porque creció en ese lugar. Entonces Jesús llega a la tierra y empieza a cumplir una serie de profecías que nos hablan de su deidad, ¿ok? Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa de la familia de David. ¿Para qué? Para ser empadronado. Algunos estudiosos dicen que esta situación quedó registrada en los archivos de lo que son, digamos, los documentos de los romanos en los censos, y que hay estas situaciones de referencias. Josh McDowell habla de estas cuestiones. Tú puedes comprar su libro de evidencia que exige un veredicto, y ahí da todos los datos específicos de todas estas situaciones, de evidencias científicas e históricas, de registros que confirman que verdaderamente ellos estuvieron allá y fueron registrados y todas estas cosas. Compra el libro y estudian. ¿Ok? Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes se hizo pobre para enriquecernos. ¿Ok? Segunda de Corintios 8:9. ¿Ok? En este contexto, mientras los ángeles están visitando gente de liderazgo, que son uno de ellos, alguien que estaba en la, digamos, línea sacerdotal, que era Zacarías, y empieza a visitar a la familia también de María, que venía de la línea generacional del Mesías, también los ángeles se aparecen a la gente del pueblo. Y hay una serie de pastores que están cuidando los rebaños, y es interesante que los pastores de los judíos, ellos, no sé si sabes esto, pero ellos juntan a sus ovejas en la noche y hacen una barricada con piedras alrededor, y hacen un círculo, y en el frente dejan una puerta y el pastor duerme en la puerta. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya lo agarraste? Ajá. Entonces ahí estaban los pastores cuidando las ovejitas, ¿no? Y en ese momento se abren los cielos y dice que ven una multitud de ángeles. Ahora no nomás es uno, ahora es una multitud de ángeles. O sea, hay una visitación angélica, pero por multitudes. Y los ángeles empiezan a testificar de la encarnación del Hijo en la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces dice que vienen apresuradamente y ven al niño acostado en un pesebre, ¿no? Y lo empiezan a adorar. Yo no entendía estas cosas, y yo decía, bueno, pues seguramente Jesús ni hablar, nació en un lugar muy pobrecito, y sí es cierto. Pero ¿sabías tú que en este caso los pastores saben que el rebaño que se aparta para los sacrificios se ubica precisamente en el pesebre, y se aparta la oveja que no tiene ningún defecto allí, y son los mejores animales, y los cuidan y los protegen en el pesebre, y ahí nace Jesús como el Cordero de Dios? Es impresionante el simbolismo que hay en esto. Si no conoces la cultura judía, tú dices, no, pues nació en un lugar pobretón. No, es que ahí guardaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas, y entonces llegó Jesús como el Cordero de Dios, que era apartado. ¿Por qué? Porque el primogénito de cada familia tenía que ser redimido, incluso de los animales. Y Jesús, como primogénito, viene para redimirnos a ti y a mí, como el primogénito del Padre. Y Él da su vida por nosotros. El simbolismo es extraordinario, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que estudiar estas cosas. Ahora, esto se complica porque en ese momento, ahora no solamente la visitación está a nivel, digamos, extendido en la ciudad, sino que hay gente estudiosa que le gustaba la astronomía, que estaba en un lugar extraño, en otro país, ¿no? Allá por Babilonia, lejos, ¿no? Que es ahora, creo, si no me equivoco, Turquía y esas áreas, ¿no? Irán. Y entonces ahí había estudiosos, y ellos descubren señales que están en la Biblia, digamos, en el Torá, que había señales de que iban a ser un rey, y que iban a haber señales. Y entonces dice que descubren su estrella en los cielos y vienen para adorarlo. Ahora la situación se va al gobierno de aquel momento, y llegan con Herodes para preguntarles dónde van a ser el niño, ¿sí o no? Y entonces las cosas empiezan en digamos, en un sacudimiento de algo que es un evento sobrenatural. Cuando Dios empieza a visitar la tierra, se sacuden las cosas.
viene un sacudimiento espiritual. ¿Recuerdas que Jesús entraba a las sinagogas? No sé si yo lo he comentado aquí. O sea, Jesús entraba a la sinagoga y entonces, ¿qué pasaba con los endemoniados? Se sacudía, ¿no? Porque Jesús no venía solo. O sea, los escritos nos hablan de las cuestiones materiales que registraban los historiadores, pero atrás de él venía todo un reino. Y entonces los que estaban ahí poseyendo a alguna persona gritaban y decían: no me atormentes, porque peligro. Ahí vienen unos angelotes, ¿no?, que nos pueden meter al bote, no nos atormentes antes de tiempo, ¿no? Ahora entiendo por qué expresaban eso. Jesús llegó con esta visitación. Ok, ahora estamos regresando al momento en el que Jesús nace, y entonces vienen del oriente unos estudiosos, unos científicos, y vienen a ver a Jesús, que era el rey de los judíos, ¿no? Ok, entonces Herodes los llama en secreto y les dice: pues díganme en dónde va a estar el niño para yo ir y también adorarlo, pero con la idea de matarlo. Porque este tipo ya había matado a varios de su familia que querían el poder en el gobierno, aún a su hermano y así, ¿no? Y entonces estos estudiosos son prevenidos por ángeles, y los ángeles se les aparecen en la noche y les dicen: peligro, regresen por otra parte. ¿Te das cuenta cómo el reino de los cielos empieza a interactuar entre los cielos y la tierra? Por eso Jesús le dijo a uno de sus apóstoles: desde ahora verás el cielo abierto y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Eso estuvo presente en el ministerio del Mesías, y eso debe de estar presente en las iglesias que caminan en esta dimensión sobrenatural. El ministerio angélico es real y tiene que estar en medio de nuestras congregaciones. Allá en la iglesia de mi papá sufrimos un tiempo de persecución, y Oscar lo debe de saber, en el que nos empezaron a amenazar de muerte a mi papá y a un servidor, y se metían los narcotraficantes, los secuestradores, y nos amenazaban de muerte. Y entonces buscamos protección y nos dijeron: si ustedes van al ministerio público están coludidos, los matan. Entonces, ¿a dónde vamos? No, pues solamente a nivel federal, con el ejército o la marina, pero no tenemos contactos, pues lo sentimos. Entonces nos metimos a orar y aprendimos a orar 40 días, 21 días, 20 días en oración y ayuno, y entonces nuestra cobertura, el doctor Thompson nos estaba protegiendo, intercediendo, y salían las intercesoras, yo tenía reuniones con ellas entre semana, y en uno de esos días salían a vender pues ropa para la gente de ahí de la comunidad, y de repente llega una señora y dice: ay, ya nos dimos cuenta que ustedes están con los federales. Dice: porque todas las tardes llegan aquí en camioneta, se meten y andan en las azoteas con los rifles. Entonces, nosotros nos quedamos callados, ¿no? Bueno, esa fue una señora que vivía a una cuadra, y después llega otra que vivía a 2 cuadras en el lado contrario, y nos da la misma versión. Ok, esto me habla de que el mundo sobrenatural es real, y que así en el tiempo de Jesús, Dios envió sus ejércitos celestiales y estaban interactuando con el Mesías. Entonces, era muy probable que Herodes llegara para matar al niño. Bueno, lo que le faltó añadir fue de que en la noticia salieron que esos narcotraficantes que estaban pidiendo dinero se mataron entre ellos. Sí, hubo confusión y se mataron entre ellos. ¿Okay? Entonces esto es algo real. Ahora, estos estudiosos, estos científicos, trajeron 3 presentes: mirra, oro e incienso. Mirra, oro e incienso. Pero ¿qué significa la mirra? Representa la humanidad de Jesús. Pero la mirra es carísima. En aquel tiempo era algo importantísimo, es como ahora la fibra óptica. Llevaron un camión de fibra óptica, y entonces el camioncito ese valía una lana, ¿no? ¿Ok? Mirra, oro. El oro significa la realeza. Oro significa realeza. Y el incienso habla de la divinidad de Cristo. Y también es un elemento carísimo para aquel tiempo. ¿Okay? Se supone que Jesús creció en una familia pudiente. Tenían recursos porque Dios envió los recursos.
para que él creciera en un buen hogar, en una buena familia, con un padre que tenía un buen oficio. Y él quedó, seguramente, porque dicen que murió José antes de tiempo, quedó encargado de la familia y tenía una empresa de muebles y distribuía a todas esas áreas de Israel, ¿de acuerdo? Por eso la gente lo conocía y decían, tú, si tú eres el hijo del carpintero, ¿no? De Muebles Dico, tú eres el hijo del cuate de Muebles Dico, el que tiene muebles en toda esta región. ¿De dónde tienes estos poderes? ¿No? ¿Ok? Bien. Ahora, nace el niño Jesús y a los 8 días lo llevan para circuncidar. ¿De acuerdo? Entonces esas son, digamos, tradiciones y reglas que los judíos tienen que cumplir. Entonces llevan al niño para circuncidar a los 8 días y el ángel les dijo que le pusieran por nombre Jesús. Jesús es Josué o Yeshua, ¿ok? Y entonces llegan y le ponen el nombre que el ángel les dijo, ¿de acuerdo? Fíjate cómo todas estas cosas se van ligando. Son situaciones que son sobrenaturales. Pero también cuando se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés, porque la mujer tenía que purificarse, ¿ok? Porque había tenido su bebé. Entonces pasaban cerca, si no mal recuerdo, de 40 días y entonces tenían que llevar al niño ahora para que entonces se presentara delante de Dios y se redimiera porque era primogénito. Y ofrecían unos palomitos. ¿Para qué? Para rescatar al niño. ¿Por qué? Porque todo primogénito le pertenece a Dios. Eso Él lo estableció. Entonces aquí nosotros vemos que en el momento en el que Jesús es llevado para esta situación, aparecen en el templo algunas personas. Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, o sea, apártamelo para mí. Cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel será propiedad mía. Eso lo establece Dios, ¿de acuerdo? En ese momento en el que están, después de circuncidar al niño y lo apartan para Dios como primogénito, llega Simeón. ¿De dónde salió Simeón? Pues estaba ahí metido en algún lado. Pero Simeón y Ana son los representantes de una nueva dispensación o de un nuevo mover de Dios. Porque Simeón, si tú has leído la descripción de Simeón en Lucas 2, la Biblia dice que era un hombre justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Pastor, una pregunta teológica. Bueno, la cuestión de los primogénitos. Si una pareja tiene una hija mujer, ¿no? Y ella sería la primogénita. ¿Sí? Es el que nace primero. Puede ser hombre, puede ser mujer. Puede ser hombre o mujer. Es género, ¿no? Sí, pero en el caso, por decir, de una mujer, recuerdo, si no me equivoco, la hija de Caleb, que es mujer y es primogénita. Y ella le pide al papá, fíjense cómo es la situación, dio una enseñanza de lo que es un espíritu de fe. Sí. Okay. Entonces, Josué y Caleb tenían un espíritu de fe. Okay. Y ellos toman la tierra prometida en unos lugares específicos. ¿Hijo? Pero los lugares que ellos toman son lugares de gigantes. Okay. Entonces, para entrar ahí se necesitaba fe. Okay. Dios se los da. Y entonces Caleb toma los lugares altos, que son los lugares de Hebrón, de donde David también conquista y viene el rey David. Okay. Pero lo importante de esto es que Caleb conquista esos lugares y su hija le pide esos lugares en herencia y le pide una doble porción. Y es mujer y es la primogénita. Es interesante, ¿ok? Entonces, bien. Gracias. Ahora, Simeón está aquí, era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, pero escucha las características de Simeón, porque me habla de la gente del nuevo pacto. Primero, era un varón lleno del Espíritu Santo y el Espíritu estaba sobre de él. Cristo llega y el Espíritu Santo reposa sobre de él. O sea, ya vimos, con ustedes ya vimos Espíritu Santo 1 y vimos que el Espíritu Santo venía temporalmente sobre algunos, ¿no? Hay casos atípicos en los que el Espíritu de Dios se quedaba por un tiempo más. En el caso de Simeón es un caso atípico, que el Espíritu Santo se queda sobre él reposando. Y dice que no va a morir hasta que vea al Mesías. Ahora,
ese es un punto interesante. Después dice que le había revelado el Espíritu. O sea, era alguien que caminaba en revelación, no por la ley, sino por revelación. ¿Ok? Y después dice, movido por el Espíritu, llega al templo porque va a llegar el niño. La Biblia dice que los que son nacidos del Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son movidos por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Este cuate es un caso atípico. Se movía por el Espíritu, o sea, a mí me saca de contexto. ¿Por qué? Porque Dios no tiene moldes. Fíjate cómo Dios lo hace, ¿no? Ahora dice que movido por el Espíritu llega al templo. Dice, él toma al niño en sus brazos, bendice a Dios y empieza a bendecir a sus papás y al niño. O sea, es un hombre que representa la figura del nuevo vino, del nuevo mover del Espíritu, y sopla o solta palabras proféticas sobre los papás y sobre el niño. Qué importante es esto, ¿no? O sea, el niño está siendo apartado como primogénito para Dios, y llega alguien que está en el mover que Dios va a traer a la tierra y recibe al niño y profetiza sobre él. Es impresionante eso, ¿no? Y entonces después da una profecía y declara que una espada traspasaría el alma de Jesús, y habla de su crucifixión. ¿Ok? Muy bien, pero también se parece a Ana, que era una profeta. Esta mujer era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era muy avanzada, y dice que vivía prácticamente en el templo. No se apartaba de ahí porque su ministerio era servir a Dios de día y de noche. ¿Con qué? Con oraciones y ayuno. Ok, antes de todo mover sobrenatural, ¿quién viene? Los intercesores. Los intercesores abren brecha. Ellos pelean y abren una brecha espiritual y desciende el Espíritu. En medio de cada visitación de Dios a la tierra, viene la voz profética. Antes de que ocurran las cosas, Dios le habla a sus profetas. ¿Y si no dice eso? Antes de que ocurran las cosas en la tierra, yo hablaré que en secreto y en visión a mis profetas. Antes de que ocurran, yo hablaré para lo que viene. Entonces, fíjate cómo viene un mover de avivamiento por el Espíritu, viene una voz profética y viene un mover de oración que reciben al Mesías. ¿Ok? Entonces no se trata únicamente de que te sepas la historia de la Biblia, se trata de que disciernas todos los acontecimientos que están involucrados allí en lo que está aconteciendo, porque todo esto se está dando alrededor del Mesías. O sea, el Mesías buscan matarlo, Herodes busca matarlo, y los ángeles lo protegen y se lo llevan a Egipto. Muere este tipo y regresa a Israel, y posiblemente haya una amenaza de muerte y se lo llevan a Nazaret. Y están cuidando, o sea, el reino de Dios interactuando entre cielo y tierra, y empieza a moverse el Espíritu en gente que Dios tenía oculta. 8 horas, me quedan 9, 8 horas. 8 segundos. Ya cuando se inspira. Oye, 8 segundos. Bueno, lo vamos a ver. La oración es para todos. La intercesión es interponerse entre uno y otro a través de oraciones, y después vienen lo que yo llamo niveles de intercesión, y también llamados para lo que es la guerra espiritual. Hay intercesores que han sido llamados en ciertos niveles. Algunos son llamados para cubrir ministerios, pastores, iglesias, pero son locales. Otros son llamados para penetrar naciones, y algunos para rompimiento espiritual, que son gente de guerra y una autoridad especial de Dios. ¿Para qué? Para venir a las naciones y desatar juicios en contra de las potestades y los gobernantes, y que Dios entra a las naciones. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de... Ustedes me distraen, ¿no? ¿Recuerdan el caso de Sodoma y Gomorra? Sí. Dios descendió y ejecutó un juicio. Sí. Okay, pero la Biblia dice que a causa del clamor, Dios descendió. Sí. ¿Quién estaba clamando? Abraham era un intercesor, pero el clamor venía por el pecado y la injusticia de esa generación, de esas ciudades,
y Dios descendió a hacer juicio. Ok, alguien estaba clamando. Cuando Elías fue correteado por esta Jezabel, ¿no? Elías creía que era el único que quedaba. Y Dios le dice, cálmate, cálmate, estás deprimido, ¿no? Yo me he guardado un grupito de gente que me sigue, ¿no? Que está en una cuevita y les están dando puros McDonald's y refresco, ¿no? ¿Sí? Dios no tiene moldes. Entonces, ahí tenía Dios un remanente en el pueblo de Israel. En este caso, Dios tiene intercesores en las naciones. Son gente secreta. Y entonces, esos intercesores tienen diferentes niveles de autoridad, porque Dios trabaja estratégicamente. Y entonces, en el caso del Mesías, vemos una intercesora que representa la oración de años de oración para que el Mesías llegara a la tierra. Abre brecha con su oración y recibe al Mesías. Tienes que ubicarlo en el contexto espiritual de lo que esa mujer representaba. ¿Ok? Bien. Y entonces, esta mujer habla acerca del Mesías y entonces vemos que el niño es recibido, se cumple con los ritos judíos, y entonces se va a la región de Galilea y habitó en la ciudad de Nazaret. Cumplido con todo esto, entonces el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre de él. Aquí vemos que entonces el niño Jesús ya estaba creciendo, y iban sus padres cada año a Jerusalén a la fiesta que hacían, pero específicamente la Biblia menciona que él tuvo que subir a los 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años el niño judío se convierte en un varón, en alguien ya maduro, de acuerdo a la ley judía. Entonces tenía que ir cuando menos dos veces en su vida a Jerusalén, y cuando cumplía 12 años era el reglamento, para que me entiendas. Y entonces Jesús sube a Jerusalén con sus papás y se queda en el templo, ¿no? Y entonces ahí hay un despapalle, hay una conmoción. Lo importante de esto es que el niño Jesús tenía una inteligencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque él no creció con una herencia como la que tú y yo tenemos, de una línea en la cual nuestros padres nos han contaminado. Él creció sin contaminación. Entonces tenía habilidades que muchos seres humanos no tienen. Aquí tenemos que hacer la distinción en que él no se movió en sus atributos divinos. ¿Recuerdas que te enseñé que cuando él se encarnó, se anonadó y dejó apagadas sus cualidades divinas? Y entonces él vino en toda la debilidad humana. Entonces él no estaba haciendo uso de su omnisciencia. Él tuvo que aprender a desechar lo bueno y lo malo, como todo ser humano, ¿de acuerdo? Y el niño tuvo que crecer en la enseñanza, pero tenía cualidades propias de una mente que no estaba, digamos, afectada por el pecado. Y tenía una inteligencia extraordinaria, y el niño tenía una revelación impresionante. Ahora, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Híjole, no les puedo hablar mucho de esto. Y entonces, se supone que el niño Jesús, cuando ya creció y fue adolescente o joven, tenía una relación correcta con sus hermanos, porque la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Y no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas están con nosotros, y sus hermanas también aquí. Eso me habla que no fue una cuestión despectiva acerca de Jesús. Fue un hijo ejemplar. Incluso en la cruz, como primogénito, deja encargado que cuide de María Juan, su apóstol, ¿no? Entonces él cumplió en cuanto a esos principios, pero no es mencionado aquí como un hijo ilegítimo o espurio. Dice, es el hijo del carpintero, es el hijo de José. Eso es importante, porque legítimamente la gente lo reconoció de la línea del padre. Y eso es importante que tú lo entiendas, ¿ok? Ahora, si Jesús es Dios, aquí me meten en problemas, y se hizo hombre, cuando fue niño o adolescente, tenía poderes divinos y pensaba y tenía conciencia como Dios. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién da más? ¿Sí lo
tenía? Ándale, esa pregunta está buena. Esa es una pregunta que me hicieron en esta clase. Ok. Sí, porque en una parte de la Biblia es cuando él se va al templo Ajá. y sus papás lo están buscando. Ajá. Y le dice que él está en Viendo los negocios de En su los padre. negocios de su padre. Entonces ahí estaba haciendo uso de sus facultades divinas en la omnisciencia. ¿Sí? ¿Pregunta? No. Estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo en sus cualidades o facultades naturales. Por su inteligencia. Por su inteligencia no contaminada. Ya me tengo que callar. Bueno, pero es ahí lo superaba. Él lo Claro, superaba. o sea, él, yo ahorita Aunque que no en su sí, divinidad. pero entonces él sí logró todo el porcentaje de Yo creo que sí. inteligencia, Yo el creo único, que sí. el único. Sí. Ok. ¿Me dan 10 minutos más? Sí. Pero todas estas cosas. Ok. Adelante, pastor, por favor. Yo creo, yo me metí a buscar a Dios porque me hacen esas preguntas los alumnos y dije, Señor, ayúdame. ¿No? Entonces, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿ok? Pero Él se despojó, se vació de sus cualidades divinas para llegar a ser semejantes a nosotros. Y en la naturaleza humana, dice la Biblia, que en la misma condición de hombre, se presentó con nosotros. Eso quiere decir que Él tuvo que crecer con las mismas limitaciones y tuvo que dejar a un lado su conciencia de quién era Él y todo su conocimiento en su facultad de Dios, en su omnisciencia. Pero mi pregunta ante Dios fue, ¿cómo Él obtuvo la conciencia de quién era? Ahí hay revelación. Entonces, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Okay? La Biblia dice que Jeremías fue apartado desde el vientre de su madre y que Dios lo vio como profeta y lo llamó como profeta a las naciones. David habla que Dios lo conoció desde el vientre de su madre y lo apartó. Okay. Pero hay una parte en Isaías que habla de Jesús proféticamente y dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa, habla del conocimiento natural, desechar lo bueno y lo malo. Eso quiere decir que el niño tenía que ejercitar sus facultades humanas para poder llegar a un conocimiento. Ok, eso es importante. Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Excelente. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas y en todo vino a ser semejante a nosotros y aprendió la obediencia hasta que fue perfeccionado. Quiere decir que estuvo en todas las limitaciones. Ok, pero en Isaías 49:1 dice, oídme islas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová, escucha esto, me llamó desde el vientre. El llamamiento de Jesús fue desde el vientre, en la concepción. Él entrega todo al Espíritu Santo en su persona divina. Él se vacía y se entrega en su persona divina. Deja a un lado sus facultades. Y en ese momento se convierte en alguien vulnerable como todo ser humano. Okay. Y en ese momento en el que es engendrado en el vientre, el Padre lo llama y le da su identidad de quién es Él. Y le dice, tú has sido llamado ¿para qué? Para salvación de muchas naciones. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, escucha esto, mencionó mi nombre. El nombre para Dios habla de la identidad de la persona, de quién es Él. En el momento en el que el Padre llama al Hijo desde el vientre, le da la identidad de quién es Él para con Él como Padre. Le dice, tú eres Emmanuel, eres Dios mismo encarnado. Tú eres Dios Hijo encarnado. Y ahí yo creo que ocurre un milagro extraordinario de una revelación de quién es Él en conciencia en lo sobrenatural. Porque si no, Él hubiera desarrollado su vida natural fuera de los lineamientos de la ley y Satanás nos hubiera dado en la torre. Porque Satanás hubiera dicho, eso no es legal y Él no puede redimir al género humano. Pero Jesucristo creció en este nivel
y vino a ser semejante a nosotros. Puso mi boca como espada, me cubrió con la sombra de su mano, desde luego, y me puso como una saeta y me guardó desde el vientre. Me formó desde el vientre y me dijo que era su siervo para volver el corazón de Jacob. Y me dijo, tú serás luz de las naciones, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que Dios Padre habló al Hijo de propósito en cuanto a lo que Él venía a hacer en la tierra, y lo recibió el Hijo por revelación, de tal manera que llegó en la misma condición humana que tú y yo, y recibió su identidad por revelación de quién Él era. Ok, ahora, Salmo 22:10. Sobre ti fui echado desde la matriz, o fui entregado para cuidado. Esto me encanta. O sea, Dios cuidó a Jesús desde la concepción del vientre. ¿Ok? Y dice, desde el vientre de mi madre, escucha esto, tú eres mi Dios. Desde el vientre Él conoció al Padre. Por eso cuando está en el templo dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ubicas esta situación? Esto es algo profundo en cuanto a lo que es el Hijo de Dios. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿te sabes este? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Aquí está hablando Pedro. Y Pedro fue apartado igual que Jesús desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para ser apóstol en las naciones. O sea que date cuenta cómo es que Dios puede apartar y formar a alguien con un propósito eterno y sobrenatural. Entonces, yo lo que creo es que Jesús descubrió su identidad divina por el Padre desde el vientre de su madre, en esa fragilidad de su encarnación. Y a partir de allí él tuvo esa conciencia y fue creciendo en revelación de quién era Él. Y eso lo ubica en un punto de completa legalidad para redimirnos. Es impresionante. Jesús conocía el corazón de los hombres, sí, por el Espíritu, por el don de palabra de sabiduría y conocimiento. Él hizo sus obras por el mover del Espíritu Santo. Eso ubica que Jesús se movió en el poder del Espíritu. La Biblia dice que se ofreció por el Espíritu eterno se ofreció al Padre, pero por el Espíritu de resurrección resucita. Todo lo hizo a través del Espíritu. Ahora me interesa que ubiques esto para concluir. Tú tienes el mismo Espíritu. Y tú has sido llamado para hacer obras mayores que las que hizo Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Necesitas una revelación de quién eres tú en Cristo. ¿Y qué es lo que tienes? Porque dentro de ti está el mismo Espíritu que usó a Jesús y que revolucionó su época. Entonces la iglesia necesita un despertamiento de quién es. Y necesitamos impactar en donde Dios nos ha puesto, ¿de acuerdo? Bien, cierra tus ojos para concluir. Padre, gracias por esta clase.